Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes, sus hogares, sus vidas. Y qué bueno que han apartado este tiempo para unirse con nosotros. Hemos orado para que el Señor bendiga este tiempo. Sin duda el pastor tiene listo algo que el Señor le ha dado. Y yo he apartado algunos cantos que quiero animarles a cantar conmigo. Y queremos pedir que la bendición de Dios caiga sobre nosotros, ahí en sus hogares donde están y aquí en este lugar donde estamos nosotros. Inclinen sus rostros y oremos. Dios bendito, creador y dador de todo. A ti venimos en esta hora para darte gracias. La vida que nos has dado, tus cuidados, el sustento de cada día, Señor, cada detalle que tú has traído a nuestras vidas, Señor, los tomamos en esta hora en cuenta y te decimos gracias por todo eso. Ahora, mi Dios, que nos disponemos a cantar, a alabarte, a honrar tu nombre, te pedimos que recibas, que nos permitas abrir nuestros labios y nuestros corazones para cantar estos hermosos cantos, pero también permite abrir nuestros oídos para escuchar la voz tuya a través de tu siervo. Aquí estamos una vez más, somos tu pueblo, somos tus hijos. Y queremos venir delante de ti en esta hora con lo más grande que tenemos, que es nuestro corazón, nuestra devoción a ti. Y queremos entregarte este tiempo en tus manos, Señor. Esperamos tu bendición. Esperamos, Señor, que tu voz hable claro y fuerte a nuestras mentes, a nuestros corazones. Y pedimos, Señor, que tu Espíritu nos ayude a hacer lo que tengamos que hacer para ser mejores delante de ti. Gracias, Señor, por lo que vas a hacer. Oramos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Es tiempo de cantar. A Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor y al eternal Consolador. Unidos todos Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús.
alabaré. En todo tiempo te adoraré. En todo tiempo te alabaré. En todo tiempo te adoraré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Unidos todos Santo, 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 Señor omnipotente, siempre labio mío loores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 por más que estés velado, imposible sea tu gloria contemplar. Santo, tú eres solo y nada hay a tu lado, en poder perfecto, pureza y caridad. Eres santo, 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 Dios de gloria y amor. Eres santo, 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 eres digno de alabar. Eres santo, 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 nos postramos ante ti. Eres santo, santo, santo. Santo, 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 la gloria de tu nombre vemos en tus obras, en cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Dios en tres personas,
Voy a compartir un pasaje de la Escritura de Efesios capítulo 2. Los primeros 5 versículos dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y el pasaje termina diciendo: por gracia sois salvos. Alcancé salvación, alcancé salvación. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida dice allí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Alcancé salvación, alcancé salvación.
Entregamos el tiempo a nuestro pastor. Pastor, el tiempo es de usted para que comparta con nosotros el estudio de esta noche. Bueno, muy buenas noches, amados hermanos y amados hermanas y amigos de Rancho Naz. Aquí estamos de regreso, una vez más, con un estudio más de la palabra de Dios. Es mi oración que su semana esté marchando bien, es mi oración que su familia esté bien y que este tiempo en la palabra, este tiempo adorando juntos, nos dé la energía que necesitamos, la energía espiritual que necesitamos para seguir la jornada y seguir la semana, acabar la semana en victoria con el Señor. Dios les bendiga. Es siempre un privilegio, un gozo, abrir la palabra y compartirla con ustedes, el pueblo de Dios. El tema que hemos estado estudiando todos estos meses, en estas semanas, creo que son meses ya, es conociendo a Dios. No hay nada más importante que conocer a Dios. Y hemos hecho la distinción entre saber de Dios y conocer a Dios. Cuando conocemos a Dios, nuestra vida es impactada. Cuando sabemos de Dios, nuestra mente es ampliada. Pero saber de Dios no necesariamente trae transformación en nuestra vida, pero cuando conocemos a Dios, nuestra vida es transformada. Y hoy queremos hablar entonces sobre conociendo a Dios, el tema de la gracia de Dios. Es un tema muy hermoso, pero a veces no bien entendido. Han habido algunos que han encontrado el pensamiento de la gracia tan abrumadamente maravilloso que nunca podrían dejar de pensar en ella. La gracia. El apóstol Pablo decía, por la gracia de Dios soy lo que soy. Él decía, por gracia soy salvo. El apóstol Pablo es alguien que habla de la gracia de una manera tan rica y tan abundante. Pero la gracia se ha convertido también en un tema constante en nuestras conversaciones y en nuestras oraciones. Se han escrito himnos, han luchado por ella, han aceptado el ridículo y la pérdida de privilegios si fuese necesario, como el precio de tener la gracia y de defender la gracia. Pero lamentablemente para mucha gente, aún en la iglesia, no es así. A veces podemos hablar sobre la idea de la gracia, pero eso es todo. Ahí nos quedamos. La idea, el pensamiento no significa mucho y no se relaciona mucho con la experiencia. Es más fácil hablar sobre la calefacción de la iglesia a veces o las finanzas del año pasado que acerca de la palabra gracia. La mente parece que se queda en blanco cuando hablamos de la gracia. Bien, entonces las palabras tienen significado, pero algunas veces el significado no lo profundizamos tanto. Y en esta vez, cuando hablamos de la gracia, a veces las personas sienten que sea lo que se está hablando, está más allá de la comprensión. Y cuando la gente ha vivido sin la gracia de veras, entonces realmente llega el punto en que piensan que no es tan necesaria como hacemos aparentar. El asunto es que a veces no comprendemos la gracia. Y para comprender la gracia de Dios es necesario comprender otros aspectos de Dios en nuestras vidas. Y hay 4 verdades que son importantes en cuanto a la doctrina de la gracia. Si no se conocen esas 4 cosas que voy a mencionar, entonces si no se vive, si no se siente en nuestro corazón, entonces la fe clara en la gracia de Dios se vuelve imposible. Y déjenme mencionarlas rápidamente porque quiero que entremos más que todo en la idea del tema, la descripción de gracia. Pero estas 4 cosas son sumamente importantes. La primera cosa es que hay una aridez moral en la humanidad. En estos tiempos, los hombres y las mujeres de estos tiempos, ya no modernos, pero postmodernos, están conscientes de los grandes logros que ha tenido la ciencia
y se inclinan naturalmente a una opinión alta de sí mismos. El apóstol Pablo dice que no tengamos un más alto concepto de sí que el que debemos de tener. Bueno, la generación en la que estamos viviendo tiene un concepto demasiado alto de sí mismo. Consideran que la riqueza material es, en cualquier caso, más importante que el carácter moral. Por eso es que la gente, con tal de acumular riquezas, a veces no le importa pasar sobre las personas. Y en el ámbito moral son decididamente generosos consigo mismos. Tratan las pequeñas virtudes como una compensación de los grandes vicios y se niegan a tomar en serio la idea de que, moralmente hablando, hay mucho que está mal en sus vidas. Entonces tienden a descartar la idea de la conciencia en sí mismo como en los demás. Es como un fenómeno psicológico normal. Ellos dicen, esto no es normal, eso de conciencia ya no es normal. Lo ven como una enfermedad mental en vez de una indicación de la realidad moral que la gente está viviendo. Los hombres y mujeres modernos están convencidos de que, a pesar de todos sus pecadillos o pecaditos, como beber, apostar, conducir imprudentemente, la laxitud sexual, las mentiras blancas y negras, y prácticas incorrectas en los negocios, la lectura sucia, la pornografía y lo que sea, en el fondo de su corazón siente que son buena gente. A pesar de todas esas cosas, siente que son buenas gentes. Entonces, como hacen los paganos, imaginan a Dios como una imagen ampliada de ellos mismos y asumen que Dios comparte su propia complacencia con ellos. Nunca pasa por sus mentes la idea de sí mismos como criaturas caídas de la imagen de Dios, rebeldes contra el gobierno de Dios y culpables e inmundos a los ojos de Dios, aptos solamente para la condenación de Dios. Por eso es difícil comprender la gracia cuando esta actitud prevalece en la mente de las personas o en la conducta de las personas. La segunda cosa que queremos considerar es la justicia retributiva de Dios. El camino de hombres y mujeres modernos es hacerse la vista gorda ante los malhechores tanto como puedan. Lo toleran en los demás, sintiendo que allí, salvo por accidente de las circunstancias, van ellos mismos. Los padres dudan en corregir a sus hijos y los maestros en disciplinar a sus alumnos. Y el público soporta el vandalismo y la conducta antisocial de todo tipo sin apenas un murmullo. Parece que la máxima común aceptada es que mientras se pueda ignorar el mal, se debe de ignorar. Y cuando esta es una realidad, entonces la idea de la gracia no tiene mucho significado. Dicen ellos, se debe castigar solo como último recurso y solo en la medida necesaria para evitar que el mal tenga consecuencias sociales y demasiado graves. Hay quienes están diciendo ahora, y esto es individualmente, si usted está a favor o no de que se cancele la policía o se elimine la policía, pero hay quienes dicen no policías, no cárceles, nada, no control. Y esta es la idea. La voluntad de tolerar y complacer todo hasta el límite se ve como una virtud. Mientras que vivir según los principios absolutos del bien y del mal es censurado por algunos y considerado moralmente inaceptable. En otras palabras, hay que olvidarnos de una vida ética y moral. Y cuando tenemos ese concepto de la sociedad en la que vivimos y cómo debe de ser, no debe sorprendernos entonces que la idea de la gracia no tenga mucho valor. A nuestra manera pagana damos por sentados que Dios siente como nosotros. La idea de la retribución o pago podría ser la ley moral del mundo de Dios y una expresión de su carácter santo. Nos parece realmente fantástico. Como Dios, quien es un Dios de amor, un Dios santo, va a castigar.
Quienes defienden esa idea se encuentran acusados de proyectar sobre Dios sus propios impulsos enfermizos de vergüenza y enojo o rabia. Sin embargo, la Biblia insiste que este mundo es de Dios y que Dios en su bondad ha creado un mundo moral, uno en el que la retribución o el pago es un hecho tan básico como respirar. Pero cuando nos olvidamos de la retribución de Dios, cuando pensamos que Dios no va a castigar, cuando pensamos que el castigo de Dios es algo que solamente los ingenuos creen, tampoco entonces necesitamos la gracia. ¿Se da cuenta? Pero Dios es el juez de la tierra y hará lo correcto, reivindicando a los inocentes si lo hay, pero castigando a los que infringen la ley. Si Dios no castiga el pecado, entonces Dios está fallándose a sí mismo. Y a menos que uno sepa y sienta la verdad de esta realidad, de este hecho, que los malhechores no tienen esperanza natural de nada de parte de Dios, sino el juicio retributivo, no podemos compartir la fe bíblica en la gracia divina. Mis hermanos, para hablar de la gracia de Dios hay que considerar realmente la condición en la que nos encontramos. La tercera cosa es la impotencia espiritual de la humanidad. Y no tenemos que hablar mucho sobre eso porque nos damos cuenta que la inclinación al mal de la humanidad ha sido cierta desde el comienzo, desde el capítulo 6 de Génesis encontramos esta lucha. Esto nos ha confirmado a los hombres y a las mujeres modernos en la fe que ha animado a la religión pagana desde que existieron tales cosas, a saber, la creencia de que podemos reparar nuestra propia relación con Dios poniendo a Dios en una posición que ya no puede decir que no. A veces creemos que hemos, ¿cómo se dice?, arrinconado a Dios al punto que no puede decir que no. Porque hemos entrado en esas técnicas de relaciones comerciales sobre el principio de poner a la otra persona en una posición en la que no puede decir no. Y creemos que esa realidad también es cierta con Dios, que hemos llegado al punto de poner a Dios contra la esquina y la pared, contra la espada y la pelota de perdón, y que no puede decir que no. Los paganos antiguos pensaban hacer esto multiplicando los regalos y los sacrificios a sus dioses. Los paganos modernos buscan hacerlo mediante el arte de la iglesia y la moralidad. Reconociendo que no son perfectos, no tienen la menor duda de que al final la responsabilidad le garantizará la aceptación de Dios sin importar lo que han hecho en el pasado. Mis amados, Dios no puede ser manipulado. Nuestra respetabilidad no va a garantizar la aceptación de Dios. Dice el escritor a los Romanos, en capítulo 3, versículo 20, dice: por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. No, nuestra respetabilidad no va a garantizar la aceptación de Dios. Necesitamos el perdón. Y la última cosa de esto que necesitamos recordar es la soberanía de Dios. En tiempos antiguos, el paganismo pensaba que Dios o que los dioses estaban obligados, a sus seguidores por los lazos de interés propio, porque dependía de sus servicios y dones para su bienestar. Es decir, los dioses dependían de los sacrificios y las ofrendas de sus seguidores para el bienestar de ellos. El paganismo moderno tiene en su mente un sentimiento similar de que Dios está obligado de alguna manera a amarnos y ayudarnos por poco que lo merezcamos. Pero este sentimiento no está bien fundado. El Dios de la Biblia no depende de sus criaturas humanas para su bienestar. Dios es independiente de todo lo creado, incluyéndonos a nosotros. Escuche lo que dice el salmista.
no te reprendo por tus sacrificios ni por tus holocaustos que siempre me ofreces. No necesito, escucha a Dios, no necesito becerro de tu establo, ni machos cabríos de tus apriscos, pues míos son los animales del bosque, y mío también el ganado de los cerros. Conozco a las aves de las alturas, todas las bestias del campo son mías. Si yo tuviera hambre, no te lo diría, pues mío es el mundo y todo lo que tiene. ¿Acaso me alimento con carne de toros y con sangre de machos cabríos? Salmo 50, 8 al 13. El apóstol Pablo, hablando en Hechos 17, 24, 25, dice: el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas, como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da a todo vida, el aliento y todas las cosas. No, a Dios no podemos manipularlo. No hay nada que podamos dar, no hay nada que podamos hacer para ganarnos el favor de Dios. Solo podemos reclamar justicia. Y la justicia para nosotros, mis amados hermanos, significa condena segura. Porque es todo lo que ustedes y yo merecemos. Dios no le debe a nadie dejar que la justicia siga su curso. Dios no está obligado a compadecerse y a perdonar. Si lo hace, es un acto hecho, como decimos, por su propia voluntad. Nadie lo obliga. Romanos 9:16 dice: por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. La gracia es gratuita, en el sentido de ser autodirigida y de proceder de aquel que era libre de no ser misericordioso. Él no tenía que ser misericordioso, pero gracias a Dios porque decidió extendernos su misericordia. Solamente entonces, cuando descubrimos que lo que decide el destino de cada uno de nosotros es el perdón de nuestros pecados, y que esta es una decisión que Dios no necesitaba tomar, es que comenzamos a entender el punto de vista bíblico de la gracia. Qué tremendo, qué tremendo. Entonces, la gracia ni la podemos ganar ni la merecemos. La gracia de Dios es amor mostrado libremente hacia los pecadores culpables, en contra de su mérito y de hecho en desafío a su demérito. Es Dios mostrando su bondad a las personas que solo merecen severidad y no tenían ninguna razón para esperar nada por la condición de su pecado. La gracia y la salvación van juntas como causa y efecto. Escuchemos la palabra de Dios, Efesios 2, 5 y 8. Por gracia, ustedes han sido salvos. Tito 2:11. En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación. El Evangelio declara como tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muestra cómo Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y como el Cristo viviente ahora clama a todos los que escuchan el Evangelio: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. La gracia que ni merecemos ni podemos ganar. En el Nuevo Testamento, la gracia de Dios se manifiesta de tres maneras particulares, y cada una de ellas es algo grande, maravilloso para el creyente cristiano. En primer lugar, la gracia como fuente del perdón de pecado. El Evangelio se centra en la justificación, es decir, en la remisión de los pecados y la aceptación de nuestra persona que lo acompaña. La justificación es la transición verdaderamente dramática del estado criminal condenado a la espera de una sentencia terrible al de
heredero que espera una herencia fabulosa. Qué hermosa transición de un estado de criminal condenado a la espera de una sentencia terrible, al de heredero que espera una herencia fabulosa. Esa es la justificación, es la transición entre la condenación y la salvación, entre el castigo y la recompensa. La justificación por la fe tiene lugar en el momento en que una persona pone una confianza vital en el Señor Jesucristo como su Salvador personal. La justificación es gratuita para todos nosotros, pero fue costosa para Dios porque su precio fue la muerte de su Hijo Jesucristo como nuestro Salvador personal. Pregunta: ¿por qué Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros? Por su gracia. Fue su propia decisión libre de salvar lo que provocó el sacrificio de Cristo. Pablo hace esto claro. Somos justificados, él dice, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que vino por medio de Cristo Jesús. Otra vez Pablo nos dice que Cristo tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme las riquezas de su gracia. Efesios 1:7. Segundo lugar, la gracia es el motivo para el plan de salvación. Primero, la gracia es la fuente del perdón de pecado, pero también la gracia es el motivo para el plan de salvación. El perdón es el corazón del Evangelio, pero no es la doctrina general de la gracia. Porque el Nuevo Testamento coloca el regalo del perdón de Dios en el contexto de un plan de salvación que comenzó, dice San Pablo, antes de la fundación del mundo y se completará solo cuando la iglesia sea perfeccionada en gloria. Pablo se refiere brevemente a este plan en varios lugares. Escuchemos lo que dice en Romanos 8, 29 y 30. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora tengamos cuidado cuando hablamos de predestinación, que fueron predestinados a ser transformados según la imagen de su Hijo. A los que predestinó también los llamó, y a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también glorificó. En Tito 2, 12 y 13 dice: así serán condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se deleitaron en el mal. Nosotros, en cambio, siempre debemos dar gracias por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque desde el principio los escogió para ser salvos mediante la obra santificadora del Espíritu y la fe que tienen en la verdad. En su relato más completo de la gracia lo encontramos en Efesios capítulo 1 del 3 hasta el versículo 2:10 si ustedes quieren leerlo. Por último, la gracia como garantía de nuestra perseverancia. Entonces, la gracia, escuche bien, primero la gracia como la fuente del perdón de pecado, luego la gracia es el motivo para el plan de salvación y ahora la gracia como la garantía de nuestra perseverancia. Yo creo que esa gracia no es una gracia irresistible, pero esa gracia preveniente, esa gracia salvadora, esa gracia santificadora que está con nosotros siempre. Aquellos que suponen que la doctrina de la gracia de Dios tiene a fomentar la laxitud moral, no entienden necesariamente lo que están hablando. El apóstol Pablo dice: ¿qué pues? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Y él dice: de ninguna manera. Entonces, la gracia no solamente es la gracia que extendida por Dios para traernos a la salvación, pero la gracia es eficaz para mantenernos en el camino de salvación. Porque el amor despierta al cambio y el amor, una vez despierto, desea dar o complacer y dar satisfacción. Y la voluntad revelada de Dios es que aquellos que han recibido la gracia de ese momento en adelante se entreguen a las buenas obras. Es lo que dice el apóstol Pablo. Y la gratitud moverá a cualquiera que realmente haya recibido la gracia a hacer lo que Dios quiere.
y a cantar como cantamos muy a menudo. Maravillosa gracia. Vino Jesús a dar, más alta que los cielos, más honda que la mar, más grande que mis culpas clavadas en la cruz, es la maravillosa gracia de Jesús. Y el coro dice, inefable es la divina gracia, es inmensurable cual la mar, como clara fuente, siempre suficiente a los pecadores rescatar. Perdonando todos mis pecados, Cristo me limpió de mi maldad. Alabaré su dulce nombre por la eternidad. Maravillosa gracia, gracia de compasión, gracia que sacia el alma con plena salvación, gracia que lleva al cielo, gracia de paz y luz, es la maravillosa gracia de Jesús. Y la última estrofa dice, maravillosa gracia, llama con dulce voz, llámanos a ser hechos hijos de nuestro Dios. Colma de su consuelo, nos llena de virtud, es la maravillosa gracia de Jesús. Mis amados hermanos, conociendo a Dios, para ser merecedores de la gracia, tenemos que conocer la condición en la que nos encontramos. Solamente cuando descubrimos que no merecemos sino el juicio de Dios, entonces que la gracia de Dios viene a adquirir un valor maravilloso para nosotros. Dios nos ayude y no abusemos de la gracia de Dios. Yo les he contado esto que para mí es todavía una extensión de la gracia. Y la hermana Serrano y yo veníamos del centro de California por el Grapevine bajando. Y es fácil cuando uno va bajando dejar que el carro siga. Y venía a alta velocidad y el policía me puso la luz y me paró y me preguntó, ¿sabes a qué velocidad vienes? Y le dije, no sé, como 80 millas por hora. Y me dijo, lo menos eres honesto. Me dice, venías a 89 millas por hora. Me dice, sabes que en esta curva, en este trecho de camino, donde hay más accidentes y más fatalidades, dice, maneja con cuidado. Y me preguntó, me imagino que esta que está a tu lado es tu esposa. Le dije, sí. Me dice, si no lo haces por ti, hazlo por ella. Y luego me dice, me imagino que tienen hijos. Le dije, sí. Me dice, si no lo haces por ti, hazlo por tus hijos y por ella. Bueno, yo estaba listo a darle mi seguro, mi licencia y los documentos del auto, pero ni siquiera me los pidió. Y me dijo, maneja con cuidado, quiero que llegue bien a Santa Fe Springs. La hermana Serrano me dijo, ese no era un policía, ese era un ángel. Es posible. Pero lo que sí entendí ese día es que ese hombre me extendió gracia porque pudo haberme dado una multa grande. ¿Sabe qué me dijo? No te voy a multar porque ya viene Thanksgiving, Acción de Gracias, y puedes usar ese dinero para tener una buena cena con tu familia. O ya viene Navidad y puedes usar ese dinero para comprarle regalo a tus hijos. Eso es gracia. Y cada que manejo y cada que miro que mi aguja de mi carro se mueve a la velocidad que ya no debo de ir, me acuerdo de ese momento. Y no quiero abusar de la gracia. No abusemos de la gracia de Dios. Dios nos ayude, Dios nos bendiga. Vamos a orar. Señor, en esta hora te doy gracias por este tiempo en tu palabra. Gracias por tu gracia, que no la merecemos, pero que tú nos la das gratuitamente. Y en esta hora, Señor, te pido por mis hermanos, por cada uno de ellos que ha visto esta presentación, que nos ayudes a realizar, oh Dios, a entender que a menos que no descubramos lo mal que estamos y lo terrible que es la condición del pecado, no vamos a poder apreciar lo maravilloso que es tu gracia. Ayúdanos, Señor, a no tomar tu gracia a la ligera, sino recibirla, apreciarla y vivir de acuerdo a tu voluntad, Señor. Bendice a mis hermanos, toca a los que están enfermos. Oramos por Juan, y a nuestro hermano Juan Soriano, que seas con él, Señor. Por nuestra hermana Magali, que seas con ella, Señor. Bendícela y bendice con toda la iglesia, Señor. Bendice a toda la iglesia, Señor. Bendice a los enfermos de nuestra iglesia. Pero sobre todo, danos ánimo, danos fuerzas para seguir adelante, para no decaer, para no desvanecer, sino para seguir adelante con nuestros ojos puestos en ti, agradecidos por habernos entendido tu gracia, la gracia de salvación. Gracias, Padre, en esta hora. Bendícenos y quédate el resto de la semana con tu pueblo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos. Recordarles que este sábado vamos a estar orando a través de Zoom todavía, pero el sábado 8, con la ayuda del Señor, ya vamos a estar orando aquí. Prepárense ya para retornar a orar aquí en el santuario el próximo
8. Y el domingo 2 les esperamos a nuestro servicio en español a las 9:30 y a las 11 de la mañana, en español. Hoy les envié la carta circular de esta semana. Léanla, hay muchos anuncios, así no tengo que tomar mucho tiempo en este espacio. Dios me los bendiga a todos. Feliz resto de la semana. Nos vemos aquí en las actividades del fin de semana. Bendiciones a todos.